Pues buenas tardes, mi nombre es Lilia Teresita Encinas Bravo, soy su maestra de la materia Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en el aula. Y el tema que vamos a hablar el día de hoy es aspectos a considerar para llevar a cabo una clase con eficacia. Son dos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta. Como primer aspecto, tenemos que elegir el tipo de corriente pedagógica que vamos a utilizar. En este caso vamos a hablar acerca del constructivismo. Como bien saben, existen muchas corrientes pedagógicas que podemos utilizar. Está el tradicionalismo, el conductismo, el cognoscitivismo y en este caso vamos a hablar del constructivismo. Es una nueva forma de enseñar y de aprender. ¿Por qué? Porque antes, como aprendían nuestros padres, incluso a nosotros se nos enseñó también de cierta manera tradicional, aprendíamos de una manera memorística, de una manera en donde el maestro era el que mandaba y regía su clase. Ahora enseñamos de una manera diferente y aprendemos de una manera diferente. El constructivismo no nació de la noche a la mañana, se nutrió de diferentes corrientes pedagógicas, tomó ciertos aspectos de cada uno de ellos. Este dice que vamos a ir dejando un poco atrás lo que es la práctica tradicional para llevar la práctica educativa a la actualidad. Dos postulados del constructivismo son: aprender consiste en construir significados y atribuir sentido a lo que se aprende. Esto quiere decir que el alumno va a ir construyendo su propio aprendizaje conforme vaya adquiriendo los conocimientos. El segundo es que vamos a aprender a partir de experiencias, de conocimientos, de sentimientos y de actitudes. ¿Por qué a partir de experiencias? Porque el alumno va a ir adquiriendo un contenido y lo va a ir relacionando con la vida diaria. Tenemos 5 principios básicos en el constructivismo. El primero, que es el aprendizaje significativo. No podemos tener nosotros un aprendizaje significativo si no cumplimos con estos 5 principios básicos del constructivismo. El segundo es la memorización comprensiva. Si nos vamos al tradicionalismo, también se hablaba de memorización, pero no de memorización comprensiva, como lo es el constructivismo. Aquí necesitamos adquirir el conocimiento, guardarlo en la memoria, pero comprenderlo. Como punto número 3, funcionalidad del aprendizaje. Debemos de adquirir conocimientos y nosotros como docentes debemos de darles a los alumnos las armas y los contenidos que sean funcionales en la actualidad, que sean contenidos que vayamos a aplicar en realidad en nuestra vida cotidiana. Número 4, experiencia y conocimientos previos. Debemos de hacer que nuestros alumnos no se queden nada más con la memorización de su contenido, sino que lo experimenten y lo apliquen fuera de clase. Y por último, procesos de modificación. Si bien sabemos, un aprendizaje es lograr en el alumno un cambio de conducta. Cuando tú le estás dando a tu alumno un contenido para que logre un aprendizaje, él va a modificar su conducta. El elemento número 2 para la planificación de una clase con eficacia es la planeación. Muchos de nosotros pensamos que la planeación es meramente un trámite administrativo y que nos quita mucho tiempo, pero no es así. La planeación es una herramienta pedagógica que tenemos los docentes para poder saber y plasmar, como lo dice aquí, en un diseño teórico, todo aquello que nosotros vamos a llevar a la práctica en nuestra aula de clase. Pero, ¿qué debo considerar para la planeación? Debo de considerar 4 aspectos. El primero es definir los propósitos que quiero lograr con esos estudiantes. No puedo yo empezar una clase si no tengo los propósitos a donde quiero llegar con mis alumnos. Número 2, debo de considerar diferentes capacidades y saberes de mis estudiantes. Como bien sabemos, no todos tenemos las mismas habilidades y las mismas aptitudes, ni la misma actitud para aprender. Por lo tanto, debo de considerar eso para mi planeación.
tomar en cuenta a esos alumnos y hacer las mentadas adecuaciones curriculares que nos piden hoy en día. Número 3. No limitar la ayuda pedagógica a un método de enseñanza. Si a nosotros nos enseñaron las tablas de multiplicar con una canción, no por eso yo también tengo que enseñar a aprender con una canción las tablas de multiplicar. Todos los alumnos aprendemos de manera diferente, son los estilos de aprendizaje. Podemos aprender de forma visual, de forma auditiva, de forma kinestésica. Si un alumno es visual, no va a aprenderse las tablas de multiplicar con una canción de las tablas. Tenemos que hacer la adaptación para ese alumno. Y por último, tomar en cuenta a la evaluación como un instrumento de la enseñanza-aprendizaje. No debo de dejar una planeación sin los elementos que voy a considerar para evaluar al alumno. ¿Cuáles son las tareas que debo de realizar para la planeación? Antes de la planeación. Número 1, ¿para qué voy a enseñar a aprender? Son los propósitos. ¿Qué son los propósitos? Me ofrecen una guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es de dónde voy a partir y a dónde quiero llegar. Otro, consideran los aprendizajes a desarrollar a mis estudiantes. ¿Qué quiero con ellos? Y por último, es muy importante este tercer punto porque tienen que ser medibles y tienen que ser alcanzables. Tienen que ser alcanzables porque no voy a pedirle a los alumnos de primer grado, por ejemplo, que aprendan a leer una poesía en un minuto. Tiene que ser alcanzable acorde a sus capacidades y acorde a su edad. Nos vamos al segundo punto que dice que enseñar a aprender son los contenidos. Ellos deben ser seleccionados en base a su relevancia, a su validez y a su representatividad. Los contenidos se organizan en 3, que son los 3 saberes de la educación. Son los contenidos conceptuales, que es el saber saber, son los contenidos procedimentales, que es el saber hacer, y son los contenidos actitudinales, que es el saber ser. Como tercer punto tenemos cómo enseñar a aprender. Tenemos 2 tareas que hacer aquí para enseñar, uno que es la tarea y otro que es la estrategia. ¿Qué es la tarea? La tarea integra, en resumidas cuentas, todas aquellas acciones que vamos a realizar tanto los docentes como los alumnos dentro de nuestro salón de clase. Su diseño considera estos aspectos: hacer operaciones cognitivas implicadas en el logro de aprendizajes, esto es, todas las actividades que vamos a realizar con nuestros alumnos para que adquieran ese conocimiento. Organizar el trabajo, el producto de aprendizaje, como en la actualidad estamos utilizando con la reforma educativa en educación primaria, estamos haciendo proyectos en cada una de las materias. Eso es el producto de aprendizaje, que al final de cada bloque vamos a tener un producto de aprendizaje de cada uno de los alumnos de forma individual o de forma grupal. Agrupamiento de los estudiantes. Como les mencioné, gracias a la reforma educativa está mucho lo que es el trabajo en equipo de los alumnos. Y por último, distinguir las actividades de cada uno de los participantes. Lo mencioné al principio, que son las actividades de los profesores y de los alumnos. Después nos vamos a lo que son la estrategia. La estrategia, su diseño implica 4 pasos. Organizar el espacio, adaptar el tiempo a las actividades que vamos a realizar dentro del salón de clase, crear un espacio de conocimiento compartido entre los alumnos para con ello facilitar la interacción que hay entre cada uno de nosotros. Después nos vamos a ¿con qué enseñar a aprender? Que son los recursos. Los recursos son un material que me va a servir a mí como un vehículo para lograr los aprendizajes en mis alumnos. ¿Cuáles son los materiales que más utilizamos? Los cuadernos de los alumnos, materiales visuales, materiales auditivos, apoyos multimedia, diapositivas, listados de tareas, listados de páginas web, etc. Y por último nos vamos a qué, cómo y cuándo evaluar. Les mencioné anteriormente que no podemos dejar a un lado lo que es la evaluación, siempre la tenemos que involucrar dentro de nuestra planeación. El ¿qué es la evaluación? Es un proceso que nosotros vamos a utilizar
como una reflexión que nos permite efectuar juicios de valor para a partir de ahí tomar decisiones basadas en la enseñanza-aprendizaje. Esto nos va a ayudar a nosotros, tanto a estudiantes como alumnos, como maestros, nos va a ayudar para saber qué tanto estamos avanzando o no estamos avanzando en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué vamos a evaluar? Para seleccionar a los estudiantes, para controlar la disciplina, para informar a los padres de familia, para determinar lo que han sido, lo que son y lo que valen nuestros estudiantes. Si nosotros evaluamos a nuestros estudiantes, no es para ponerles un tache a nuestros alumnos, sino para motivarlos a que sigan adelante. Señalar las consistencias del currículum, verificar los aprendizajes y, por último, fuente de información para nuestros alumnos. ¿Cuáles son los tipos de evaluación? Eso es, ¿en qué momento voy a evaluar? Sabemos que hay 3 tipos de evaluación. Es la inicial o diagnóstica, que vamos a realizarla previamente antes de empezar nuestra clase. La formativa o continua, esta la va a realizar el docente a lo largo de nuestro módulo, a lo largo de nuestra materia. Y por último, la final o sumativa, esta la vamos a hacer para certificar el grado de aprendizaje que se logró en nuestros estudiantes. Y por qué no, el grado de avance de cada uno de nosotros como maestros, para ver qué tan bien estamos haciendo el trabajo. ¿Qué instrumentos y procedimientos tengo de evaluación? Tengo 3 técnicas: las técnicas informales, las técnicas semi-informales y las técnicas formales. Dentro de las primeras tenemos, como bien lo dice, informales, no tengo nada escrito, voy a observar a mis alumnos dentro de la clase, cómo están trabajando, cómo participan entre ellos. Y por otro lado, tengo también preguntas que yo le puedo realizar a los alumnos para ver si me entendieron o no me entendieron en el tema que estoy explicando. Las técnicas semi-informales son ejercicios y prácticas durante la clase y después de la clase, es decir, en su casa, las tareas que realizan. Y por último, las técnicas formales es todo aquello escrito que yo le puedo poner a mis alumnos, como los exámenes, pruebas, mapas conceptuales, listas de cotejo, entre otras. ¿Qué debemos de evaluar? Son contenidos declarativos, que sabemos que son el contenido del saber. Son contenidos procedimentales, que es el saber hacer, y son contenidos aptitudinales, que es el saber ser. Los declarativos los podemos ver, los podemos identificar por medio del lenguaje. Los procedimentales, primero vemos el conocimiento que tiene el alumno, después el grado de comprensión y por último, cómo lo aplica. Y por último, los contenidos aptitudinales, dice una palabra muy interesante, que es la palabra afectiva. Son las actitudes, es el comportamiento que tiene cada uno de los alumnos. Y por mi parte, es todo. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias.